Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bien. Bueno, estamos acá con la licenciada Marcela Santini, la licenciada Celia Bersano, la licenciada Gabriela Colavela, la licenciada Paola Pérez y con todo el departamento de Tecnoimagen de la parte de marketing, Julieta y Sol. Así que bueno, muchas gracias por los saludos. Tenemos de toda Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México, Ecuador. Así que, bueno, Yelén Vaqueiro, a gran amiga también, Analía Carpo también, que andan mandando saludos. Paraguay, Honduras. Bueno, tenemos varios de todos lados, ¿sí? De Córdoba hay muchos saludos, Celia, ¿eh? Buenísimo, gracias. Así que Chile, Venezuela también, bien. Como siempre nos acompaña un montón de gente, de colegas, compañeros de trabajo, ¿sí? Así que bueno. Bueno, hoy vamos a ver el tema de acondicionamiento de la vía aérea, de aerosolterapia y todo lo que es técnica de higiene bronquial, ¿sí? No sé quién es el que está con el micrófono abierto. Ahí está, quería apagarla, ahí está. Bien, bueno, ahí está. Buenísimo. Bueno, si querés presentar, Marce. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Acá sigue acompañándonos el Hospital Muñiz como de vía aérea, que también está los miércoles del curso de vía aérea, Miriam. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Marcela Santini. Vamos a tratar de dar una introducción a estos temas. Básicamente quiero agradecer la invitación para poder participar de este curso y bueno, acá estamos para alargarnos. Vamos a, Maggie, sobre todo, la invitación de esta experiencia nueva que estoy viviendo con ustedes. Vamos a hablar un poquitito de acondicionamiento del aire inspirado. La idea es empezar a pensarlo desde esta pregunta. A ver, bueno, vamos a meternos, vamos a viajar un poco y vamos a meternos un poquito en distintos lugares del planeta. Una ciudad grande, como puede ser, no sé, Nueva York, Buenos Aires, Córdoba, cualquier ciudad grande. Un espacio en el desierto. Ujú. Un lugar en la provincia de Neuquén, de donde yo estoy residiendo, con aguas termales sulfurosas. Y un lugar en el Himalaya, 6.000 metros sobre el nivel del mar, a 10 grados bajo cero de temperatura. La pregunta es, ¿dónde les parece a ustedes que nosotros como personas sanas respiramos mejor? Pensemos. Y les ponemos ahí para que puedan responder. Bueno, la respuesta es, la mayoría, el 50% pensó en las ollitas a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La respuesta es que en realidad en todos estos lugares nuestro sistema respiratorio tiene la capacidad de poder adecuar el Ahí está. aire, ¿está? El aire inspirado para que nosotros podamos respirar de manera adecuada, no importa el lugar del mundo en que estemos. Ahí tenemos la... Ahí lo Ok. ven, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ven los lugares mejor ahora? Perfecto. Acá vamos a hacer las preguntitas, Marce, como para después poder compararlas, ¿sí? Ok. La segunda Entonces, pregunta que vamos a hacer que tiene que ver con este tema es si la aerosolterapia está siempre indicada como técnica de higiene bronquial, para realizar técnica de higiene bronquial. Respondemos
y enviamos. A ver si podemos votar, si nos permite votar a nosotros. Nos permite votar a todas. A todos. A todas. Este es un equipo de trabajo Multidisciplinario, que todos podemos votar. multidisciplinario y que escucha todas las voces. Así que votamos todos. Es bien democrático. ¿Tenemos otra pregunta más? Tiene que estar la contestación. Ahí estamos. 81% dice que no es necesaria, no siempre está indicada para terapia de higiene bronquial. Lo vamos a ir revisando. Muy bien. Tenemos una tercera pregunta. Sí. En un paciente crónico neuromuscular que comienza a bajar la saturación, no ventilado y sin traqueostomía, ¿qué acción debo tomar como primer medida? Esa es la pregunta. Contestamos y enviamos. Si no les suenan las preguntas, pueden ser por ¿cómo es? El Zoom que tengan, ¿sí? Si está actualizado o no el Zoom, por eso puede ser que no. ¿Sí? Ahí tenemos los resultados. La mayoría de este grupo democrático ha respondido que lo que hay que hacer es aspirar secreciones. Muy bien. Vamos a tener la respuesta correcta al final de la conversación. Bueno, entonces dijimos que hemos paseado por el mundo y hemos pensado que en algunos lugares nos va a costar respirar más que otros. Pensemos que nosotros estando sanos tenemos la capacidad de poder visitar todos estos lugares sin que nos sintamos mal, salvo a 6.000 metros de altura, que probablemente algunos necesiten una conexión a algo de oxígeno, a recibir oxígeno suplementario. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos respirar a distintas temperaturas, a distintas humedades ambientes y a distintas alturas, y que el aire llegue a nuestros alvéolos para realizar la hematosis de manera adecuada? Es que nuestro sistema respiratorio tiene la capacidad de poder adaptar ese aire para que a nuestros pulmones llegue, no sé si se ve la flechita, no se ve la flechita, llegue no, abajo en los pulmones, marcar que el aire siempre respiremos donde respiremos, en un individuo sano y con la vía aérea indemne, o sea, sin traqueostomía, sin vía aérea artificial, que vamos a ver la próxima clase, el aire siempre va a llegar a 37 grados y 100% de humedad, que es la manera calentita, húmeda y confortable en que los alvéolos logran realizar la hematosis. Entonces la pregunta y la charla de hoy viene para que nosotros empecemos a pensar en aquellos pacientes crónicos, enfermos o con vía aérea artificial, qué es lo que tenemos que pensar cuando nosotros intervenimos en estos pacientes, ya que al tener vía aérea artificial o al estar crónicamente enfermos, todos estos mecanismos que vemos en esta imagen, que tienen que ver con el compensar las cualidades o las características del aire ambiente, logran para poder llegar el aire a los pulmones a 37 grados centígrados y a 100% de humedad. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Por lo tanto, esta pregunta nos lleva a los tres temas de la charla de hoy, que son humidificación, oxigenoterapia y aerosolterapia. La próxima. Vamos a arrancar por oxigenoterapia. Estamos en el Himalaya, 6.000 metros de altura, y vamos a necesitar oxígeno si estamos sanos, pero muchos de nuestros pacientes enfermos, viviendo en Buenos Aires, a cota cero, o en Neuquén, o en cualquier lugar a nivel del mar, van a tener alteraciones en el intercambio gaseoso y probablemente necesitemos darles oxígeno. El primer concepto que tenemos que tener es que el oxígeno es una droga, y como tal tiene que indicarse y tiene que dosificarse. ¿A qué denominamos oxigenoterapia? Al aporte de oxígeno en una concentración mayor a la que nosotros respiramos en aire ambiente a cota cero. La próxima.
Vamos a ver en este tiempito las indicaciones, la dosificación, la manera de administrar, efectos colaterales y toxicidad. La próxima. ¿Qué nos va a hacer sospechar que un paciente está con necesidad de oxígeno suplementario? Un paciente que presente cianosis, disnea, palpitaciones, confusión mental, parestesias, hormigueos en las manos, disminución de la diuresis por falta de aporte de oxigenación a órganos nobles, hipotermia, dolor y calambres abdominales. Fíjense que son manifestaciones tisulares de la falta de aporte de oxígeno en el metabolismo de distintos tejidos, que cuanto más noble sea el tejido al cual le falta oxígeno, mayor va a ser la manifestación de hipoxemia o de hipoxia que va a tener este paciente. La próxima. ¿Tenemos contraindicaciones para la oxigenoterapia? En realidad no existirían contraindicaciones siempre y cuando tengamos en cuenta las siguientes complicaciones y riesgos. Tener en cuenta lo que dije al principio, siempre pensar en el oxígeno como una droga y siempre pensar en el oxígeno en que tiene que tener una dosis adecuadamente indicada. ¿Qué nos puede pasar? El oxígeno en exceso puede generar toxicidad pulmonar y esto puede incluir una alteración en la función de las cilias, con lo cual me alteraría el clearance mucociliar, ¿sí? Y alteración leucocitaria. También el exceso de oxígeno en aquellos pacientes que le damos más oxígeno y no lo necesitan, pueden llegar a tener atelectasias por absorción. Hipercapnia inducida por oxígeno en pacientes hipercápnicos crónicos, y este es un error muy común que podemos llegar a cometer en los EPOC, creyendo que porque el EPOC satura menos de 90, tenemos que meterle oxígeno a todo flujo, y ojo con las nebulizaciones, con nebulizar con oxígeno, porque lo que generamos es un aletargamiento de estos pacientes que están acostumbrados a vivir con PO2 baja, ¿sí? Y cuyo estímulo respiratorio precisamente es tener una leve hipoxemia con la cual conviven toda su vida de manera estable. Entonces, ojo con los pacientes EPOC y la hipercapnia. Recordar que cada vez que manejamos oxígeno estamos ante un agente comburente. ¿Qué significa comburente? Que responde al fuego y que podemos generar un incendio. Es una droga una droga gaseosa que nosotros administramos a un paciente o que le indicamos a un paciente crónicamente en su casa, y tenemos que saber que manejar el oxígeno cerca del fuego es de un riesgo que puede ser potencialmente letal, como ser una explosión o generar fuego. Y la contaminación bacteriana por humidificadores y nebulizadores, que ahora vamos a ir viendo. La próxima. ¿De dónde sale el oxígeno que nosotros le indicamos a los pacientes? Y esto es importante verlo porque muchas veces dejamos el flumíter de oxígeno abierto como si el oxígeno el oxígeno en una clínica o la oxigenoterapia proviniera de un oxígeno de una fuente que dura para siempre. En realidad, las instituciones cargan de oxígeno a sus bocas de oxígeno. Entonces, cuando no utilizamos el oxígeno, debemos cerrarlo. Y si el paciente necesita menos oxígeno, debemos disminuir el flumíter de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que se denomina uso racional del oxígeno. Y esto lo destaco porque en esta época de pandemia, donde conseguir oxígeno en algunos lugares es complicado, es necesario que sepamos cuidar el oxígeno que se administran desde las instituciones. La próxima. Otros dispositivos son los tubos de oxígeno gaseoso, que seguramente serán conocidos por ustedes en muchos lugares. La próxima. Estos tubos de oxígeno comprimido se utilizan con las siguientes indicaciones. Reemplazo del sistema de oxígeno central cuando transportamos pacientes, los transportamos con un tubo. Cuando tenemos que realizar a veces mezclas gaseosas especiales, esto es con algún otro gas, que puede ser con aire comprimido. Como backup, en las fallas de red domiciliaria o en las fallas de suministración central de oxígeno, es de buena práctica tener tubos de oxígeno como backup en el caso de que falle la suministración central, o en los casos de oxígeno domiciliario, en el caso de que se le corte la luz al individuo. Los tamaños de estos tubos vienen desde medio metro cúbico hasta 10 metros cúbicos. El tubo estándar es aproximadamente de 6 metros cúbicos. La próxima, Maggie.
Esta diapo es simplemente para que piensen que un tubo de 6 metros cúbicos o 6.000 litros va a durar mucho menos horas si mi paciente usa 6 litros por minuto de oxígeno que si utiliza 1 litro por minuto de oxígeno. Tener en cuenta que la durabilidad de ese tubo va a estar vinculada al flujo de oxígeno que necesite ese paciente utilizar. La próxima. Otro sistema para proveer oxígeno a nuestros pacientes es el Freelox, que en realidad es un gran tanque de oxígeno que en su interior tiene oxígeno líquido y que a su vez carga una pequeña mochila, que es la que ven abajo a la izquierda en la imagen central, que es la que transporta al paciente que necesita oxigenoterapia crónica domiciliaria para poder salir de su casa y dirigirse a otro lugar, teniendo siempre un suministro de oxígeno encima. La próxima. Estos tanques pueden almacenar grandes cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque el sistema es que el oxígeno gaseoso se comprime y se enfría de manera tal que pasa a consistencia líquida. Transformamos el oxígeno gaseoso en oxígeno líquido, con lo cual 1 litro de oxígeno líquido es el equivalente a casi 800 litros de oxígeno gaseoso. Y esto hace que en pequeños volúmenes el paciente pueda ser suministrado grandes cantidades de oxígeno. La próxima. Otro sistema de administración de oxígeno, que esto también lo vemos en los pacientes crónicos y sobre todo en domicilio, son los concentradores de oxígeno, que son equipos que son capaces de tomar el aire ambiente, concentrarlo y pasarlo a un nivel de concentración de oxígeno mayor que permite la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Este equipo tiene que tener un suministro eléctrico para poder funcionar, y esto hace que sea sí o sí necesario contar también con un tubo de oxígeno como backup en el caso de que se corte la luz. La próxima. Como dijimos recién, indicados para pacientes que no deambulan. Imagínense que un paciente que tiene capacidad de salir de su domicilio, no lo podemos atar a un concentrador de oxígeno que tiene digamos, un espacio de libertad de hasta 15 metros. No se puede llevar el lavarropas a todos lados. Esto, bueno, es la manera en que funciona. Hay algunos que vienen con batería, que son portátiles, pero son muy caros también. La próxima. Ahora bien, vimos de dónde sacamos el oxígeno. Ahora vamos a ver cómo lo entregamos, cuál es el dispositivo, la interfaz por la cual entregamos el oxígeno al paciente. Vamos a dividir los dispositivos de administración de oxígeno en dos grupos, de rendimiento variable y de rendimiento fijo. ¿Qué significa esto? El de rendimiento variable significa que la cantidad de oxígeno, o sea, la fracción inspirada por sobre el 21%, que es el aire ambiente, que yo le entrego al paciente, va a depender de los flujos respiratorios del paciente, de la mecánica ventilatoria del paciente. Entonces, en estos dispositivos de rendimiento variable, probablemente yo no tenga una FiO2 demasiado justa, sobre todo si quiero sacar algún cálculo como la PAFI, por ejemplo. En los de rendimiento fijo, sí yo tengo una manera de poder asegurarme una fracción inspirada de oxígeno mucho más precisa. La próxima. El dispositivo de rendimiento variable más conocido para todos nosotros que trabajamos en salud es la cánula nasal común. La canulita que va atada al flumíter, que va atada al concentrador de oxígeno, que va atada a la mochilita. La próxima. Es ideal para los pacientes que necesitan oxigenoterapia crónica porque es un dispositivo liviano, fácil de colocar, pero tengamos en cuenta algunas cosas cuando usamos la cánula nasal común. El máximo recomendado es 6 litros por minuto. Más flujo que 6 litros por minuto, estamos necesitando otro tipo de dispositivo. Y aparte, el oxígeno puede generar dolor en la nariz. Acuérdense que el oxígeno sale frío, sobre todo si sale de un dispositivo de oxígeno líquido. Y esto puede secar la mucosa, provocar sangrado, ¿sí? Lo que genera mucha incomodidad al paciente y falta de adherencia al mismo. Con flujos de hasta 4 litros por minuto no es necesario humidificación adicional,
¿sí? Siempre y cuando las condiciones de aire ambiente sean aceptables en cuanto a calor y humedad y no generen para el paciente un trabajo y un gasto energético excesivo en lograr calentar y humidificar ese aire de manera propia. En ese caso necesitaríamos un calentador humidificador extra, que ya vamos a hablar de eso. La próxima. Para que tengan en cuenta, es un detalle, lo van a ver cuando accedan a la clase, que a distintos flujos de oxígeno yo puedo tener aproximadamente una fracción inspirada diferente. Cuando yo doy oxígeno a 1 litro por minuto, la fracción inspirada es 0,24 y aproximadamente por cada litro de oxígeno que yo le agrego a la cánula nasal, le estoy sumando un 0,4 de fracción inspirada de oxígeno al paciente. Esto implica 2 litros 0,28, 3 litros 0,32, etcétera, etcétera. Pero, como dijimos que era un dispositivo de administración de flujo variable, va a depender, fíjense el cuadrito de abajo, de cómo respira el paciente. Si el paciente ventila con la boca abierta, en reposo, va a tener una fracción inspirada diferente que si trabaja el paciente con boca abierta, hiperventila, o con boca cerrada y en reposo. Fíjense que la disponibilidad de oxígeno que va a recibir el paciente va a estar altamente relacionada al patrón ventilatorio del paciente. La próxima. Escalada, no llegamos con 5 litros, al paciente todavía necesita más oxígeno, pasamos a la máscara facial simple, que también tiene las mismas características. La diferencia es que toma nariz y boca, la máscara facial, que podemos tener una fracción inspirada de oxígeno estimada, pero no segura. Y esto también va a depender del flujo del paciente, del flujo respiratorio del paciente, de que si tiene mucha dificultad, de si tiene tiraje, de si tiene disnea, de si necesita flujos altos. No nos olvidemos que la sed de aire, cuando un paciente tiene sed de aire, eso significa que necesita flujo. Y nosotros con estos dispositivos variables no le estamos dando altas cantidades de flujo. Por eso muchas veces estos dispositivos en pacientes con gran dificultad respiratoria no son los más adecuados. La próxima. Pasamos entonces a una máscara con reservorio. Las máscaras con reservorio son las máscaras que tienen una bolsita, que lo que logran es concentrar mayor cantidad de oxígeno puro dentro de esa bolsa. El paciente respira lo que está contenido en esa bolsa. Por eso, desde ya, y quizás es básico, pero no tan básico, comprender que cuando le ponemos al paciente una máscara reservorio, esta máscara no funciona como tal si la bolsa no está llena, porque el paciente está respirando del oxígeno que recibe la bolsa que ven colgando en la parte inferior de esta imagen. ¿Se entiende? Vamos a la próxima. Esto sería aproximadamente la FiO2 estimada que le estamos dando a los pacientes cuando le damos una máscara con reservorio. Ya ahí estamos aumentando altamente la fracción inspirada de oxígeno que estos pacientes necesitan. La próxima. ¿Qué son los dispositivos de rendimiento fijo? Son aquellas máscaras que tienen un dispositivo denominado Venturi que lo que hacen es aumentar el flujo y lograr una mezcla entre el aire ambiente y el oxígeno que yo proporciono que me aseguran una fracción inspirada mucho más certera y me aseguran una fracción inspirada en realidad. La próxima. Fíjense cómo es el sistema, donde dice P2 y ven unas flechitas que van entrando finito en gris. No sé, Maggie, si lo podés marcar. Ahí, donde marca Maggie, está entrando el oxígeno en color gris. Pero fíjense que el dispositivo Venturi tiene a través de la letra C unos agujeritos por los cuales pasa el oxígeno y chupa el aire ambiente del exterior. Esto lo que hace es dos cosas: generar la mezcla entre oxígeno y aire ambiente que me va a dar la fracción inspirada que queremos, y por segundo lugar, aumentar grandemente, en gran cantidad, el flujo que le administro al paciente. Entonces, estas máscaras que generan altos flujos para los pacientes con dificultad respiratoria que tienen sed de aire son más confortables. Y por otro lado, me aseguran una fracción inspirada que es la que yo busco conocer para poder sacar una SAFI, una PAFI, etcétera, los índices de oxigenación. La próxima.
Así es como ven las máscaras Venturis. Fíjense que en la imagen de la izquierda hay una parte que dice Jet Orifice y dice Air Entrainment Port. Es el puerto de entrada de aire y el puerto de entrada de oxígeno. Eso genera un flujo jet. ¿Cómo va a ser ese flujo jet? ¿Qué FiO2 me va a dar? Va a depender, fíjense, en los dispositivos chiquitos de abajo, que las aberturas que tiene cada dispositivo son diferentes. Y esa diferencia de apertura del dispositivo es lo que me va a dar la fracción inspirada que necesito para ese paciente. En el cuadro de la derecha, cada uno de esos dispositivos chiquititos o Venturis que llamamos comúnmente tiene un color y cada color representa a una fracción inspirada de oxígeno diferente. Siempre y cuando yo le ponga un flujo mínimo que es el que tienen en la tercera columna. Fíjense que el flujo mínimo de 4 litros más el aire que toma el Venturi, me van a dar un flujo total de aire muy alto, que es lo que necesita mi paciente con sed de aire. De ahí la utilidad de estas máscaras tipo Venturi como dispositivo de entrega de oxígeno, sobre todo en los niveles de internación y hospitalarios. La próxima. Acá tenemos otra muestra más del cuadrito que vimos recién, la próxima. Y ya pasamos a los resucitadores manuales o los clásicos conocidos AMBU. Los AMBU los utilizamos para reanimación, los utilizamos para preoxigenar pacientes que van a recibir algún tipo de instrumentación de la vía aérea, ¿sí? Y son dispositivos que tienen la capacidad de entregar una alta fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué tenemos que cuidar con esto? ¿Cómo ambuceamos a los pacientes? ¿Sí? Recordemos que nosotros respiramos 500 mililitros en un general. Si yo tengo una bolsa de reservorio, una bolsa de AMBU que tiene 1 litro aproximadamente, que es la de adultos, y le aprieto con las 2 manos, lo que le estoy dando es 1 litro de oxígeno por cada respiración, con una presión muy alta. A nivel, como regla mnemotécnica y a nivel burdo, si le quieren decir, cada dedo de la mano, no sé si la ven, representan 10 centímetros de agua. Si yo aprieto con el pulgar y 2 dedos, estoy dando 20. Estoy dando 30, estoy dando 40, estoy dando 50. Imagínense cuando ambuceamos un paciente con las 2 manos así. Le estamos generando tremendas presiones en la vía aérea con enormes flujos que dañan, ¿sí?, el alvéolo pulmonar. La próxima. He visto generar neumotórax por ambucear así que no es chiste. Conclusión de este momento. ¿Qué puntos nos tendrían que quedar bien claros? Primero, que la administración de oxígeno es un tratamiento vital. Segundo, que es una droga y debe ser indicada como tal. Tercero, que esa indicación tiene que ser adecuada a los requerimientos del paciente y que el paciente puede variar, por lo tanto el requerimiento puede variar, ¿sí? Y que el monitoreo en la utilización de esta droga es indispensable para no dañar y no generar problemas o toxicidad de oxígeno por el paciente. Acá a la izquierda, si bien está en inglés y sale de un consenso inglés sobre oxigenoterapia, la indicación médica dice poner oxígeno con mucha frecuencia, un poquito de oxígeno con mucha frecuencia. Y muchas veces las indicaciones médicas dicen, bueno, ponele un poquito de oxígeno. ¿Qué es un poquito? ¿Con qué frecuencia? La manera correcta de indicar la oxigenoterapia es indicar oxigenoterapia, el dispositivo y el rango de saturación que yo quiero tener en ese paciente para ir adecuando el flujo de oxígeno a las necesidades de ese paciente, que en algún momento puede desaturar y tengo que subirle el oxígeno y en algún otro momento no ser tan así y poder bajarle el flujo de oxígeno para no generar toxicidad y para cuidar el oxigenoterapia en estos tiempos donde es un insumo tan difícil de conseguir. Pasamos a la próxima. El otro punto de cuando respirábamos en el Himalaya o en las ollitas o a cota cero o en Nueva York, Buenos Aires, Córdoba, tiene que ver con la humedad ambiente del aire que yo estoy respirando. Nuestro organismo tiene la capacidad de humidificar el aire, ya respiremos a 10% de humedad o a 100% de humedad. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos que tener en claro son dos conceptos. Primero, ¿qué es la humedad absoluta? La humedad absoluta es la cantidad real de agua que tiene un cierto volumen de aire, ¿sí? ¿Y qué es la humedad relativa? Es la humedad absoluta expresada en porcentaje. ¿Cómo yo calculo la humedad relativa? Es la humedad absoluta sobre la capacidad máxima que tiene este gas de contener oxígeno por 100. Cuando nosotros en el clima nos dicen hace 50% de humedad, significa que la mitad del ambiente está saturado de humedad. Llegar a 100% de humedad es llegar a la saturación total de ese gas. Lo que tenemos que tener en claro es cuanto más caliente es el gas, cuanto más alta es la temperatura del gas, más capacidad de tener agua, de tener humedad, tiene ese gas. La próxima. Entonces, volvemos a repetir la primera imagen. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Por ejemplo, nosotros respiramos el aire a temperatura de 22 grados, una tarde de primavera en cualquiera de las ciudades que habitan ustedes, donde el aire ambiental, donde la humedad relativa es al 50% y el aire ambiental tiene 10 miligramos por litro de oxígeno, de aire ambiente. Entonces, cuando yo respiro, no importa la humedad o la temperatura a la que yo respire el aire, la rinofaringe, la cavidad nasal, que es muy vascularizada, lo que va a lograr es empezar a calentar y a humidificar el aire. Anda bajando si querés con la flechita a medida que desciendo. Fíjense cómo el color cambia a medida que se va descendiendo en la vía aérea, como marca Maggie con la flechita, de manera tal que cuando llegamos a la carina, el aire que nosotros inspiramos llega a 37 grados centígrados con 44 miligramos por litro con 100% de humedad relativa. Ahora bien, cuando un paciente tiene una traqueostomía o tiene un tubo endotraqueal o está enfermo, esta capacidad empieza a disminuir. Este calentamiento natural del aire que nosotros tenemos tiene un costo energético. Entonces, al paciente le lleva oxígeno, le lleva energía poder realizar esto. Si este paciente está enfermo y no puede lograr esta situación adecuadamente, va a tener un montón de alteraciones, pero aparte va a tener un alto consumo energético, ¿sí? De esta manera es que nosotros vamos a empezar a necesitar acondicionar la humedad del aire inspirado. La próxima. ¿Qué sucede si el paciente pierde esta capacidad de humidificar y recibe una humidificación y un calor inadecuado? Las cilias empiezan a trabajar menos. Poné la próxima que aparecen los dibujitos. Fíjense. En el cuadradito de arriba tenemos las células epiteliales de la tráquea con las cilias trabajando, ¿sí? en una normal limpieza de la vía aérea. Si nosotros no le damos aire caliente y húmedo, sucede lo que pasa abajo. Las cilias empiezan a ser disincrónicas, se empieza a perder la efectividad ciliar y el tejido, digamos el epitelio traqueal, empieza a alterarse. Vamos a tener daño de las glándulas mucosas, desorganización del epitelio de la vía aérea. Con esto lo que va a suceder es que se van a espesar las secreciones porque la humedad no es la adecuada. Y esto va a llevar a un deterioro de la función pulmonar y a un aumento del riesgo de infecciones. Porque si yo tengo secreciones que no puedo mover, o polvillo, o polen, o cualquier cosa que penetre en la vía aérea que yo no puedo limpiar naturalmente, esto va a ser una fuente de generación de futuras infecciones. En el cuadrito de arriba están viendo un epitelio digamos una animación de un epitelio ciliar funcionando adecuadamente, y en la de abajo un epitelio que le falta calor y le falta humedad. La próxima. Más allá de eso, lo que estamos viendo ahora es una imagen de micrografía. Esto sí es epitelio. Fíjense, en la parte de arriba, con la humedad óptima, tenemos el epitelio traqueal, el epitelio de la vía aérea superior, parece como una alfombra mullida. Fíjense en el de abajo. Lo más interesante, o no sé, para mí, lo más interesante de esto, es que este desastre
que tenemos en la imagen inferior, este desierto, sin alfombrita, sin pastito mullido, se logra con solo 15 minutos que nosotros le quitemos calor y humedad a la vía aérea. Esto es, me olvidé de llenar el calentador y estuvo toda la noche el calentador seco, en 15 minutos nosotros generamos daño en el epitelio traqueal. No mucho más que eso, por eso es necesario monitorear esto. La próxima. ¿Qué es lo que sucede con la humidificación inadecuada? Fíjense, estamos extrayendo un cambio de tubo endotraqueal. Fíjense en el interior, en la luz, ahí tenemos un tapón mucoso. Y esto en una cánula de traqueostomía. Cánulas tapizadas, vías aéreas tapizadas, con dificultades respiratorias del paciente por humidificar mal a nuestros pacientes y por calentar mal a nuestros pacientes. La próxima. ¿Cómo podemos humidificar? Tenemos dos sistemas de humidificación. Los humidificadores activos, que son aquellos que van conectados a una fuente eléctrica. Fíjense que tenemos un calentador, un reservorio de agua. El calentador tiene una plancha que va calentando el agua y de los dos terminales superiores salen, digamos, las tubuladuras que van a ir a la vía aérea del paciente. Esto se utiliza en pacientes con ventilación mecánica o en pacientes traqueostomizados. Hay que cuidar la temperatura de estos dispositivos y hay que cuidar que siempre tengan agua, la cantidad adecuada de agua. La próxima. Después también tenemos otro sistema de humidificación que son los intercambiadores pasivos. ¿Por qué se denominan pasivos? Porque no están conectados a una fuente de energía, pero tienen la ventaja, los chiquititos que tenemos a la derecha, que pueden ser utilizados, no pesan y podemos trasladar pacientes traqueostomizados crónicos con estos dispositivos. Son lo que denominamos naturalmente narices artificiales, ¿sí? Pero tienen, a diferencia de los activos, una menor capacidad de entrega de calor y de humedad, y esto también va a estar vinculado al flujo que maneje el paciente, a su flujo respiratorio. Si maneja flujos altos y volúmenes muy altos, probablemente no sea tan efectivo como lo es el humidificador activo, ¿sí? La próxima. Estos humidificadores pasivos tienen distintas nomenclaturas que las pueden llegar a ver. Yo les recomiendo que cada vez que utilicen un humidificador pasivo, antes de abrir la bolsita para colocarle, fíjense que atrás corresponde que tengan todas las especificaciones. Esto es, si es HME, si es HME-F, el agregado de la F significa que aparte de ser humidificador, es filtro. Si es HHME, tienen sales higroscópicas que optimizan la humedad, retienen mayor la humedad en ese dispositivo y hacen que llegue el aire más húmedo y más caliente al paciente. Y el que es HHMF presenta además la función de filtrado con eficacia. ¿De qué manera funciona esto? El HME o el humidificador pasivo logra calentar y humidificar el aire a través de la propia humedad del paciente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente deshidratado, no va a lograr humidificar adecuadamente al paciente, porque esto funciona así. El paciente inspira, fíjense ahí en el celeste, Maggie, si podés ir mostrando, fíjense que hay unas gotitas. El paciente inspira. Cuando exhala humedad, todos exhalamos vapor de aire al respirar. Ese vapor de aire queda concentrado en esa esponjita que ustedes ven ahí, entonces en la segunda respiración ya el paciente respira húmedo y calentito. Si el paciente está hipotérmico, el aire que va a inspirar va a ser frío. Si el paciente está deshidratado, el aire que va a inspirar va a ser seco. Y esto va a determinar que nosotros elijamos uno u otro dispositivo para poder entregar aire caliente y húmedo a nuestros pacientes. La próxima. Contraindicaciones, por lo tanto, van a ser si tenemos secreciones abundantes y espesas, porque podemos tapar con la tos y una secreción el humidificador. Lo que dije recién, hipotermia, deshidratación, secreciones con sangre, porque los coágulos pueden generar también la obstrucción del humidificador y el paciente tener dificultades para respirar. Y claramente cada vez que hacemos la entrega de una droga, como una nebulización, debemos retirar el HME, porque si no la medicación va a quedar impactada en el HME y no va a ser eficiente como droga en la administración al paciente. La próxima.
Bueno, y esto es pensarlo, ¿no? Si el aire en las nubes es puro y fino y vigorizante, ¿por qué no debería ser así lo que reciban nuestros pacientes? Y en este caso nosotros estamos encargados de que esto sea de esta manera. Pasamos a la próxima, que sería aerosolterapia. Antes de esto, ¿está la de aerosol ahí? Sí. Maggie, ¿me permitís compartir un videíto? Sí, por favor. Vamos a hablar un poquitito de aerosolterapia, no sé cómo vienen con esto. Bueno, como vieron, el aerosol, pareciera que todo el mundo sabe cómo usar un puff o un aerosol, pero no es así. Vamos a definir la aerosolterapia como la entrega de medicación a través de un aerosol, y un aerosol es nada más ni nada menos que partículas líquidas pequeñas que están distribuidas dentro de un espacio gaseoso. Nosotros tenemos que entender que cada vez que realizamos un aerosol, esto va a depender, va a haber factores que van a incidir en la entrega de la medicación. Y esto tiene que ver con factores clínicos y factores físicos. Los factores físicos tienen que ver cómo viaja esa gotita de agua desde que sale del dispositivo hasta que llega a la vía aérea. Y los factores físicos son tres. El primero es la impactación inercial, que es, sale la gotita y va a chocar contra lo primero que encuentra. El segundo es la sedimentación, es que sale la gotita, va flotando y se va a ir sedimentando, cayendo por el propio efecto de la gravedad. El aire inspirado va a ser el que va a lograr que esa partícula viaje. Y la tercera es la difusión, que es cuando llega y se deposita, difunde a través del mecanismo de difusión hacia el interior del organismo. Ahora bien, estos factores físicos, están vinculados a factores clínicos, que tienen que ver con el tamaño de la partícula. Si yo tuviera que inspirar una piedra del tamaño de un grano de sal, claramente se me quedaría atrapada en la nariz. Entonces, al ser más pequeñito, va a poder penetrar con más profundidad. Y esto tiene que ver con el tamaño de la partícula, ¿sí? Que se denomina, en el caso de los aerosoles, masa media aerodinámica. También va a depender del patrón respiratorio del paciente. Siempre todos estos sistemas, tanto la humidificación, la oxigenoterapia como la aerosolterapia, van a depender puntualmente de cómo respira el paciente. Esto va a determinar el ingreso adecuado o no de estas partículas dentro de la vía aérea del paciente y de las características anatómicas de la vía aérea. Esto tiene que ver ya sea con ventilación espontánea, con vía aérea indemne, como con ventilación asistida, como con vía aérea artificial, ya sea tubo orotraqueal o traqueostomía. La próxima. Esto tiene que ver el tamaño, la dosis media aerodinámica de la gotita que sale, ya sea del puff, de la nebulización o del dispositivo que utilicemos, según en la medida que se mide en micrones, va a ser a dónde llega la partícula o la medicación. Si nosotros tenemos partículas grandes, el resultado va a ser que la partícula va a quedar en vía aérea superior. Si tenemos partículas que van entre 5 y 2 micrones, son las partículas adecuadas, las más recomendadas, que son las que van a tener efecto clínico en el paciente porque van a penetrar hacia la vía aérea más inferior. Las partículas entre 1 y 2 micrones pueden llegar hasta los alvéolos o por lo menos hasta los niveles de bifurcación del sistema de conducción que empiezan a generar intercambio, pero las partículas demasiado pequeñas terminan siendo inestables, no depositan, no difunden y terminan siendo expiradas. Entonces, es importante tener en cuenta el tamaño de la partícula para que yo pueda tener el efecto terapéutico cuando realizo aerosolterapia. La próxima. Cuando realizamos un aerosol, nosotros tenemos distintas maneras de absorber esa droga. Lo ideal es que penetre en la vía aérea, pero la realidad es que aproximadamente con una excelente técnica y el dispositivo más adecuado, lo que penetra en la vía aérea es ni más ni menos que el 30% como máximo. El resto va quedando en las mucosas y termina siendo absorbido de una manera sistémica. La próxima.
¿Cuáles son los dispositivos de aerosol terapia más comunes y más utilizados? Son los nebulizadores, los MDI o los PAF, los comúnmente denominados PAF, y los DPI, que son los inhaladores de polvo. La próxima. Nebulizadores tenemos muchos. El nebulizador más común utilizado en casi todos los domicilios y en las instituciones es el nebulizador JET, en el cual por debajo entra el gas, que recomendamos que sea aire comprimido y no oxígeno. Ya vimos lo que podemos pasar si damos mucho oxígeno a los pacientes, que choca contra una membrana. Eso hace que el gas, digamos, por un efecto Venturi como el que vimos antes, levanta el líquido, ese líquido choca contra una membrana, el líquido se particulariza, se transforma en partículas que son inhaladas por la interfaz del paciente. La próxima. Vamos a tener distintos tipos de nebulizadores. Y esto se los voy a mostrar rápido, pero lo que tienen que entender es que hay nebulizadores que son más caros porque optimizan la fase inhalatoria del momento de la nebulización, y es lo que permiten que no se pierda medicación en la fase expiratoria. Fíjense ahí arriba lo que está marcando Maggie en la anterior. Fase inhalatoria y fase exhalatoria en el nebulizador común siempre está entregando la misma cantidad de flujo. Entonces, en la exhalación yo suelo perder parte de la medicación que quiero inhalar. La próxima. En estos que ya tienen bolsa de reservorio, al parte de la nebulización quedar guardada en la bolsa de reservorio, optimizo en la inspiración siguiente la cantidad de aerosol inhalado. La próxima. Y así sucesivamente con algunos que son optimizados por flujo inspiratorio, que logran que se pierda la menor cantidad de medicación. Den por hecho que en una nebulización siempre se pierde medicación. La próxima. Seguimos, fíjense aquellos nebulizadores que son más caros, disparados por flujo inspiratorio, pero que retienen parte del aerosol en su contenido, de manera que se pierde la mínima cantidad de medicación en la exhalación del paciente. Estos son mucho más caros, por supuesto. La próxima. Y después los nebulizadores ultrasónicos, que serían un capítulo aparte. Los nebulizadores ultrasónicos tienen otro mecanismo, que es por la propiedad piezoeléctrica que tiene el material dentro del nebulizador, lo que hace, en vez de chocar a través de flujo gaseoso, a través de la electricidad, la partícula piezoeléctrica empieza a vibrar, y lo que hace es romper el agua, el líquido, la interfaz líquida, y transformarla en gotitas. El problema de esto es que cuando queremos nebulizar o administrar por aerosol algún tipo de antibiótico, no todos los antibióticos, sino todas las partículas se mantienen enteras, desnaturaliza las partículas inhaladas. Entonces no siempre es recomendable el nebulizador ultrasónico, tiene sus indicaciones precisas. La próxima. Esto es para explicar un poco cómo el patrón respiratorio del paciente determina la capacidad de inhalar o de recibir a nivel de la vía aérea el aerosol que nosotros disponemos. Cuando nosotros tenemos flujos turbulentos, gran parte de la nebulización o gran parte del aerosol queda en la boca, por lo tanto termina siendo tragado. Fíjense a la izquierda, se ve arriba en negrito. Esto es un trabajo que se hizo donde se le puso material de contraste a las partículas inhaladas, y de esta manera fueron tragadas. En la otra, con un patrón un poquito más lento, se pudo llegar a tener una distribución adecuada. La próxima. La próxima. Técnicas de aerosol: usar volúmenes de por lo menos 4 o 5 mililitros porque hay material que se pierde. Nebulizar al paciente en la posición adecuada. Si nosotros conectamos el nebulizador a un flumiter, utilizar flujos de 6 o 8 litros para tener partículas del tamaño adecuado, ¿sí? Y la sesión de nebulización finaliza no por tiempo, sino cuando la nube que genera el paciente es una nube no continua, sino una nube saltada. La próxima. Esto
La próxima. Ventaja de los nebulizadores es que nosotros ponemos el nebulizador y no necesitamos la coordinación del paciente para poder lograr la administración de la medicación. ¿Qué desventajas tiene? La próxima. Que necesitamos una fuente de gas o una fuente de energía como un nebulizador, que en realidad hace que sea poco transportable la necesidad de realizar nebulizaciones. La próxima. Aerosoles. La próxima. Cuando nosotros utilizamos un aerosol, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esta sería la anatomía interna de un dispositivo de aerosol. Fíjense que tiene una interfaz gaseosa y una interfaz líquida. Y fíjense que hay como un cuadradito ahí en el medio, que es la que carga, lo que está marcando Maggie, que es lo que carga la dosis. ¿Por qué quiero que tengan en cuenta esto? Porque es necesario que ustedes sacudan siempre el dispositivo de PAF antes de realizar el PAF para que ese cuadradito se cargue y se pueda obtener la dosis. Y en segundo lugar, siempre hacerse el PAF boca abajo, precisamente para que salga el líquido acompañado de la interfaz gaseosa. Esto es parte de la técnica adecuada de la realización de un PAF. La próxima. Miren la foto. Es necesario que haya un espacio entre la administración del PAF y la boca del paciente. No es adecuada la técnica de cerrar la boca alrededor del PAF, porque necesitamos o un mediador que permita esa distancia, digamos, adecuar el tamaño de las partículas para que puedan ser realmente inspiradas. La próxima. ¿Qué ventajas tiene la utilización de un PAF? Que son baratos, que son fáciles de transportar, que son pequeños, lo puedo llevar en el bolsillo, lo tengo todo el tiempo a mi disposición. Pero la desventaja es que necesitamos ser muy seguros con la técnica, por eso no puede ser, digamos, indicado en cualquier paciente. Un abuelito con Parkinson que no puede coordinar el momento de aplicar, que le va a temblar la mano y que no puede coordinar el momento de la aplicación y del disparo con el momento de la inspiración, claramente es un paciente que no tiene indicado el uso de este tipo de dispositivos. La próxima. Tenemos maneras de optimizar un poco la asignación del recurso aerosol utilizando distintos espaciadores. Hay muchísimos en el mercado. La próxima. Y es de buena práctica hacerlo. En general lo recomendamos. ¿Sí? ¿Qué logramos con esto? Esto en general lo utilizamos más con los chicos. Mejoramos la entrega de ese aerosol. También necesita técnica, pero no necesita tanta coordinación. Los espaciadores también los utilizamos en pacientes con ventilación mecánica, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta en algunos pacientes que no tienen mucha fuerza inspiratoria, que si el espaciador tiene una válvula muy resistente para poder inspirar, probablemente no le llegue la medicación adecuada. La próxima. El otro dispositivo que tenemos es el DPI, que es el inhalador de polvo, de los cuales tenemos dos que son muy conocidos, que son el Turvaler y los discos. La próxima. ¿En qué se caracterizan estos dispositivos? Ahí tenemos el Turvaler, que en general son como si tuviera pequeños blisters adentro del dispositivo que tienen el polvo. Nosotros tenemos que hacer algún tipo de maniobra para liberar ese polvo y el paciente se coloca el dispositivo en la boca e inhala. Inhala profundamente. Fíjense que en este de acá abajo, en la parte inferior donde dice Rotating Dosage Disc, fíjense que tiene ahí como que se va cargando la dosis. Y el paciente, una vez que se carga la dosis, la inhala. ¿Sí? Esto sí va con la boca alrededor del dispositivo. La próxima. El sistema de discos, muy conocido el Ceretides, si vamos a tener si vamos a hacer una marca, un nombre. Fíjense que ahí en el interior tiene un blister donde cada pastillita tiene la dosis adecuada. Al correr el dispositivo, ese blister se rompe, se abre el polvo y el paciente inhala directamente sin necesidad de coordinar entre el disparo y la inhalación. La próxima. Esto es una muestra de la técnica. La próxima. Y las ventajas y las desventajas. Ventajas.
son fáciles de llevar en el bolsillo, en la cartera, tiene un contador de dosis, se dispara por la inspiración y no tiene gases, ¿sí? Ahora, las desventajas es que son mucho más caros. Y tener en cuenta algo, son vulnerables a la humedad. Me ha pasado tener pacientes que el disco, el ceretide, lo guardaban en el baño donde se bañaban. Entonces el polvo se concentra y cuando tiene que disparar la dosis no es la adecuada, ni la partícula tiene el tamaño adecuado. También tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener la capacidad de poder inspirar profundamente o de tener fuerza inspiratoria para poder realizar la maniobra adecuadamente, pero no requiere coordinación. La próxima. Entonces, ¿en qué tengo que pensar cuando elijo un dispositivo de aerosolterapia? La próxima. Primero, que la droga que yo quiero poner esté disponible en ese dispositivo. Segundo, la capacidad que tiene el paciente de aprender la técnica. Tercero, los costos y si lo cubre la obra social. Cuarto, combinar drogas. Si tengo que dar muchas drogas, tratar de que el dispositivo sea el mismo para que el paciente no se haga lío con las técnicas. ¿Sí? La selección del paciente también es importante, que el paciente elija, si tiene varios dispositivos, poder utilizar la droga en el dispositivo que le sea más cómodo. Y en esto incluye las preferencias personales. La próxima. Entonces, en resumen, el paciente correcto, la medicación correcta, el momento correcto, la vía correcta y la dosis correcta. La próxima. Me van a lograr permitir los efectos positivos deseados en el paciente. La próxima. No, no tengo más. Bueno, hasta acá hemos llegado. Fíjense que hasta podemos nebulizar a un perrito. Al perrito no le daríamos claramente ni un MDI ni un DPI, sino que lo vamos a tener que nebulizar. Les agradezco mucho y seguimos con la próxima. Sí, esperemos que a ver si Celi llega a poder compartir. A ver, esperen que dejo acá, dejo de compartir. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser rápida. Me quedan 6 minutos. No, 5. Pero bueno, a lo que habíamos programado. No, ya sé. ¿No es hasta las 8:30? Más. Sí. Por eso ¿Es hasta las 8:30? Sí, ya sé, pero habíamos programado para las preguntas. No, está bien. Vamos y así después respondemos. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Bueno, gracias y gracias de nuevo a Maggie y a Tecnoimagen por la invitación. Entonces voy a hablar un poquito de las técnicas de higiene bronquial, que ya sabemos que son esas técnicas que se dirigen a permeabilizar la vía aérea, a fomentar la relajación de los pacientes y a hacer también una reeducación respiratoria. No nos olvidemos que frente a estos cambios que se producen frente a una dificultad o un problema o un proceso respiratorio sumado a un evento que les ha dejado a los pacientes con algún tipo de situación que los ha vuelto precisamente crónicos, han cambiado estos famosos patrones de ventilar y por eso también tenemos que trabajar en las técnicas. Mientras más adaptamos a esta posibilidad, más efectivas son en nuestros pacientes. Siguiente, Maggie.
de las cuestiones básicas a la hora de plantear algún tipo de técnica para higiene bronquial, tenemos que pensar en esto, en este famoso patrón que tiene el paciente. El paciente obstructivo, característico por el atrapamiento aéreo y ese mal manejo de los flujos. El paciente con un patrón restrictivo que maneja volúmenes bajos de aire, y el paciente con un patrón mixto que tiene complicado toda su situación porque tiene disminuido todos los valores en cuanto a los volúmenes y a las capacidades, ¿no? Entonces, eso hace difícil esta posibilidad de entrada y salida del aire, que es realmente lo que moviliza las secreciones en los pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los principales objetivos en estos pacientes, y cuando nosotros hablamos de enfermedades neuromusculares también tenemos que pensar en otros comportamientos neuromusculares de los pacientes que incluso vemos en la actualidad con los pacientes debilitados y con pérdida de la masa muscular, ¿no? Entonces, lo característico de estos pacientes es la hipoventilación, este manejo de las secreciones de acuerdo a las diferentes situaciones por las que atraviesa el paciente, y aquellos pacientes que están con algún tipo de dispositivo que los ayuda a ventilar. Siguiente. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas enfermedades, según el tipo de lesión, y que les decía, no solamente enfermedades neuromusculares que pueden tener nombre y apellido propiamente dicho, sino en esto, por ejemplo, a nivel medular, algún tipo de trauma, o polio, o por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, la ciringomielia, o alteraciones de los nervios motores, como pasa en algunas neuropatías periféricas, síndrome de Guillain-Barré, cuando hay alteraciones de la placa neuromotora, en la miastenia o el botulismo, en los músculos directamente o propiamente dicho, como pasa en las distrofias o en las miopatías, y en la polineuropatía del paciente crítico. Es decir, tener en cuenta lo del cuadro de la clase anterior, donde veíamos esto, de que no respiramos solamente con nuestro sistema respiratorio, sino que todo nuestro cuerpo nos ayuda a ventilar, y de eso depende cómo vamos a poder eliminar las secreciones, ¿no? De esta situación especial de cada uno de los grupos o musculares, o esta posibilidad también del tórax de permitir la expansión o la ventilación. Siguiente. Entonces, este manejo respiratorio, y por eso también esto de nuestros pacientes crónicos, que ahora toda la mayoría vimos muchas pacientes muchas preguntas sobre pacientes post-COVID. Nosotros tenemos nuestros pacientes complicados de hace mucho tiempo, y fíjense esa frase, le agradezco a Maggie, porque parte de esta clase es de Maggie y Veronesi, y le agradezco muchísimo, que habla de esto, ¿no? Yo también lo pongo en mis diapositivas, Maggie, por eso también lo dejé, ¿no? El manejo respiratorio de los pacientes neuromusculares en general no reciben mucha atención. Total, están siempre en su casa, y cuando tienen reagudizaciones son manejados como pacientes agudos, y como vimos, a veces el mal manejo termina con el paro respiratorio de los pacientes. Esto que con lo que está hecha una pregunta con respecto a estos pacientes que necesitan, pero como primera medida necesitan que los ayudemos a contrarrestar este efecto que tiene su insuficiencia respiratoria, que más que respiratoria primero es ventilatoria, para poder contrarrestar toda esta dificultad que tiene, que se ve en la saturación, ¿no? O sea, la disminución de la saturación casi siempre corresponde a un conjunto el aumento de las secreciones, pero por alteraciones en la ventilación. Entonces, mejorando la ventilación de nuestros pacientes, logramos que mejore la situación esta de la saturación baja, y además los ayudamos con diferentes volúmenes de aire, a poder eliminar las secreciones, ¿no? Entonces, este papel inactivo, hasta que los síntomas se tornan importantes, aparecen complicaciones como las neumonías, las broncoaspiraciones y la insuficiencia respiratoria, ¿no? Siempre que hablo de esto, yo cuento que el pulmón suele ser el síntoma, el problema está en otro lado y no lo pudimos ver, ¿no? Entonces, aprender a mirar un poco más allá de esto que le pasa en el intercambio gaseoso. Marcela nos estuvo contando todas estas situaciones que resuelven este problema del intercambio, pero el de nuestros pacientes está en lo ventilatorio, ¿no? El siguiente, Maggie.
Entonces, en estos pacientes nosotros que tenemos que tener en cuenta la famosa debilidad tanto de los músculos intercostales como del diafragma y de los abdominales, ¿no? Estas alteraciones del control ventilatorio que, como decía Marcela, el tema de a veces estos pacientes, por ejemplo, EPOC, el hecho de estar hipoxémicos estimula la ventilación. Cuando nosotros aumentamos el nivel de oxigenación, la hipercapnia genera todos los trastornos, ¿no? Y pueden terminar con el paro de nuestros pacientes y el fallecimiento. De hecho, tengo anécdotas del día de hoy, lamentablemente, fallecimientos de pacientes a causa de esto. Manejo de oxigenoterapia indiscriminada en pacientes que tienen hipoventilación, señala Maggie, hipoventilación, y en vez de pensar en ventilarlos, se pensó solamente en corregirle este problema de la saturación. Era claro el problema del paciente, pero bueno, yo por ejemplo solo trabajo con los crónicos, no estoy en las terapias intensivas, entonces bastante difícil. Y además se le agrega a estos problemas el tema de la restricción torácica, ¿no? Entonces, no puedo ventilar por diferentes razones, o porque estoy debilitado, o porque tengo una alteración de mi control ventilatorio, o porque tengo una restricción torácica, por ejemplo, porque tengo una escoliosis, entonces está afectada la tos, y por lo tanto, infecciones respiratorias con aumento de este producto y esa alteración del transporte mucociliar. Entonces nosotros tenemos que pensar qué técnica vamos a usar para estos pacientes que tienen alteradas todas estas situaciones. Entonces, siguiente, Maggie. Entonces, pensar en esto, en estos pacientes que de alguna manera tienen ventilación mecánica prolongada, o podemos usarla como pasiva o prolongada, ¿no? Entonces, por un lado, esta debilidad muscular inspiratoria que puede ser causada por diferentes situaciones, como la edad, un paciente añoso, la hipercapnia, esta que le hablo de estos pacientes que tienen alterada la ventilación, la hipoxia, que puede estar también causada no solamente por el aumento de las secreciones, a veces pasa eso, o pueden tener una neumonía agregada, que en ese caso, y está bueno aclararlo justo en este momento, si el paciente tiene una neumonía, por supuesto, primero tengo hipoventilación, lo ventilo y a ese paciente le agrego oxigenoterapia. No lo voy a dejar que corrija su hipoxemia con la naturaleza o una FIO2 del 0,21%. No, lo voy a ayudar con oxigenoterapia. El tema es el error, tratar de corregir solo con oxigenoterapia un problema de ventilación, porque solamente tapo el síntoma, corrijo la hipoxemia, pero no la hipercapnia, que esa sí se mejora solo ventilando a los pacientes, ¿no? Además, la malnutrición que desacondiciona toda la musculatura, además el uso de corticoides, más esta famosa polineuropatía que hablamos la clase pasada, ¿no? Todo esto vuelve a lo mismo, mayores cargas y demandas a los músculos respiratorios, con esta famosa atrofia, pérdida de la fibra, la disminución de toda esta, de la fuerza y de la resistencia, ¿no? Entonces, cuidado con estas situaciones de nuestros pacientes post-ventilación, ¿no? Siguiente, Maggie. Entonces, nosotros sabemos que estos pacientes, por alguna razón, tienen aumento de la cantidad de las secreciones y que por diferentes situaciones no las pueden eliminar como hacemos con el mecanismo natural de la tos. ¿Y dónde puede estar el problema a nivel de la tos? Algunos pacientes lo tienen en la fase inspiratoria, cuando la debilidad es de esta musculatura, otros pacientes la tienen en la fase compresiva, cuando, por ejemplo, tienen mala función glótica porque tienen trastorno severo de la deglución o porque tienen una traqueostomía, o porque también están con un tubo endotraqueal. Y la fase expulsiva siempre es la que está afectada por disminución de la musculatura abdominal o los músculos expiratorios. Siguiente. Entonces, es importante aprender a ver de este cuadro, cuando miro al paciente, la primera evaluación. ¿Cuáles son los músculos más afectados? El grupo inspiratorio, que no me deja entrar el aire para poder eliminar las secreciones. Luego, el cierre glótico, que me impide esta fase compresiva para generar la tos efectiva. O el grupo expiratorio, que no me permite aumentar los flujos expiratorios para poder eliminar la secreción. Entonces, está bueno esto, la evaluación de los picoflujos, o sea, menores
superiores a 160 litros por minuto, nosotros sabemos que los pacientes van a fallar en la extubación y en la decanulación. Entre 160 y 160 y 270 el riesgo es medio, y bueno, ya cuando tenemos más de 270 los pacientes, el riesgo no es tan alto, pero recuerden siempre que más allá del valor del pico de flujo, cualquier situación de virosis o infección banal del tracto respiratorio va a aumentar mucho la cantidad de secreciones y va a disminuir la fuerza de los músculos. Entonces todo este grupo de pacientes está en riesgo, ¿no? Entonces hay que evaluar esto, la capacidad vital, hay que ayudar a esto, y entonces lo más importante, que es lo que quiero contarles, que me quedan pocos minutos, es esto de armar un protocolo de asistencia de la tos o de formas de hacer tos asistida para ayudarlos a eliminar las secreciones, que eso es lo que le está complicando la vida al paciente, ¿no? Y bueno, elegiremos las técnicas de acuerdo a cómo tenemos los pacientes no ventilados, usaremos técnicas manuales, y en aquellos pacientes ventilados usaremos algún tipo de técnica mecánica, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas? Las manuales, o sea, son las famosas compresiones abdominales en la fase expiratoria de la tos. Obviamente que para asistir la tos, primero necesitamos asistir la fase inspiratoria de la tos, que ya lo vemos en las siguientes diapos. Entonces, hablamos primero, aprender a hacer esa famosa compresión abdominal, puede ser abdominal o abdominotorácica, y siempre eso, gracias Maggie, si el pico de flujo es menor a 160 y la capacidad vital menor al 80%. Tengan en cuenta esto, cuando ustedes manejan pacientes crónicos con enfermedades evolutivas que van a ir empeorando esta condición muscular, tienen que entrenarlos antes de la caída abrupta de los picos de flujo de la tos y de la capacidad vital. Los pacientes aprenden mejor cuando todavía tienen fuerza. Si nosotros tenemos de repente un paciente crónico porque tuvo una lesión medular, bueno, tenemos que empezar de cero con este paciente, no tuvimos oportunidad. Pero la mayoría de nuestros pacientes con enfermedades neuromusculares de larga evolución han tardado mucho tiempo en presentar sintomatología respiratoria y no han tenido ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto, el entrenamiento previo desde el diagnóstico de la enfermedad, porque entonces el paciente tiene otra posibilidad de aprender. Otra técnica es la respiración glosofaríngea, que ya se las explico en la penúltima diapositiva, que no es efectiva cuando tenemos disfunciones glóticas, porque precisamente usamos la musculatura vulvar para generar esta respiración, y después el air stacking, que lo vamos a ver, que es la parte de la asistencia de la fase inspiratoria de la tos. En las formas mecánicas, nosotros tenemos diferentes dispositivos que nos ayudan. La parte inspiratoria y expiratoria es una máquina, y si el paciente tiene y hay diferentes marcas, Cofasis, el NIPI y el Pegaso, son diferentes marcas, todos tienen un objetivo de insuflar aire con determinada presión y luego exsuflarlo o hacerlo una eliminación abrupta para que el paciente pueda eliminar las secreciones. Si hay algún tipo de ventilación, en ese caso nosotros también podemos usar el tema de los dispositivos de ventilación para aumentar el tema de la presión positiva y luego hacer la asistencia expiratoria de la tos de estos pacientes, que podemos hacerlo en la fase expiratoria. En general, a mí me gusta cuando los pacientes están con soporte no invasivo, usar los modos volumétricos de ventilación para que el paciente pueda tomar aire y guardar, y hacer su propio air stacking con el dispositivo de ventilación. Es ideal, y después asistirle la tos, y que el paciente tenga un recurso cuando está solo y cuando está durante la noche ventilado, porque durante la noche es donde pasan la mayoría de los eventos desafortunados. Siguiente, Maggie. Entonces, nuestras técnicas son la famosa tos asistida, que ahora terminamos de comprender, el air stacking, que es sumar volúmenes de aire para luego generar un flujo expiratorio apropiado para poder eliminar las secreciones, y la combinación de ambos cuando estos famosos picos de flujo de la tos han descendido menos de 160, ni hablar, ahí ya necesitamos el Cofasis, pero entre 270 y 160 siempre hay que combinar las dos maniobras para que sea más efectiva la eliminación de las secreciones. Siguiente.
Entonces, la tos asistida consiste en esta famosa compresión abdominal y torácica en forma simultánea, cuando el paciente hace la tos, ¿no? A veces los pacientes no tienen una tos voluntaria, entonces uno a través de diferentes maniobras estimula la ventilación, por ejemplo, elongando el tórax y luego acelerando los flujos expiratorios, logra que el paciente pueda generar o no el reflejo tusígeno. No hay que ponerse ansioso porque a veces los pacientes no lo logran de manera rápida, ¿no? Lleva tiempo. Y como les decía, aunque los pacientes estos con enfermedades neuromusculares no tengan secreciones, yo tengo que enseñarle las maniobras, porque si yo voy a esperar a que el paciente esté lleno de secreciones, ya va a ser bastante tarde porque va a estar más debilitado y menos va a aprender y colaborar. Y eso pasa en todos los grupos de pacientes, ¿no? Entonces, los mejores resultados siempre que el paciente esté apoyado, o supino, o si está reclinado, pero tiene que tener un punto fijo donde yo pueda generar adecuadamente la presión y, por supuesto, el tórax insuflado o usando lo que también llamamos capacidad de insuflación máxima, esto de tomo aire, tomo aire, tomo aire y lo máximo que puedo inspirar para luego generar acelerar estos famosos flujos, luego de haber logrado el volumen adecuado para eliminar las secreciones. Bueno, las secreciones. Los pacientes neuromusculares manejan volúmenes inspiratorios, ya sabemos, más bajos, por lo que debemos, digamos, aumentar estas maniobras usando el AMBU. Nosotros vamos a mencionar la palabra AMBU, porque nosotros también usamos AMBU, usamos bolsas de resucitación, pero algunos usamos AMBU y lo vamos a ver en la foto. Así que sí, la manera correcta de nombrarlo es bolsa de resucitación manual, neonatal, pediátrica o de adultos, pero también usamos AMBU. En algunos lugares tenemos AMBU, entonces por eso la mencionamos así. Pero bueno, está bien porque leí una de esas preguntas y lo aclaramos. Siguiente, Maggie. Entonces, bueno, simplemente cada uno elegirá de acuerdo al tórax del paciente y al volumen del paciente, si va a usar su mano, si va a usar el antebrazo y cómo lo va a organizar el paciente para generar la mejor maniobra y lograr el mejor pico de flujo de la tos. Siguiente. Entonces, usamos las bolsas de resucitación, lo ideal es eso, tener un corrugado y podemos usarlo con boquilla o podemos usarlo con máscara, de acuerdo a lo que pueda tolerar cada paciente. El uso de las válvulas unidireccionales es lo ideal para que el paciente tome aire, guarde, tome aire, guarde, tome aire, guarde. Y en estos momentos lo que más, digamos, tenemos en cuenta, y que había una pregunta, es el tema de los filtros que usamos por la aerolización. Había una pregunta de alguien que decía si seguíamos usando estas maniobras frente a la pandemia, y las tenemos que usar. Nuestros pacientes no pueden quedarse todo el tiempo, digamos, con las secreciones, y los tenemos que ayudar a ventilar de alguna manera. Entonces, aunque estamos en el domicilio, nosotros nos vestimos, nos cubrimos como si estuviéramos en una terapia intensiva y asistimos la tos de nuestros pacientes y los ayudamos a eliminar las secreciones. Así ha sido toda nuestra pandemia, ¿no? Con máxima aerolización, pero con todos los cuidados y no hemos tenido contagios. Bueno, y también los usamos con el COFASIS, el que está mostrando Maggie, el COFASIS, donde nosotros programamos los tiempos inspiratorios, los tiempos expiratorios, la pausa y todo lo que necesitamos de acuerdo a las características de cada paciente. Siguiente. Entonces, esta es la técnica correcta para realizar el air stacking. Podemos usar un clip nasal y usar una boquilla, y en aquellos pacientes que nosotros tenemos dudas de que pueda tener fuga y la maniobra no va a ser efectiva, vamos a usar una máscara, ¿no? Y la válvula unidireccional, que es lo que estaba señalando Maggie, y tener en cuenta que siempre en estas bolsas de resucitación las tenemos que usar las que tienen válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad tienen que estar abiertas. ¿Para qué? En este caso que contaba Marcela, que nos podemos exceder en la presión al fallar la válvula o el paciente cerrar la glotis, no, la válvula se abre y el flujo aéreo no va de manera brusca al paciente. Además, el paciente tiene un punto o un límite donde toma aire, guarda, toma aire, guarda, toma aire, guarda, y luego viene la fase expiratoria. Enseguida viene la tos. El paciente no sigue, nada más que cuando usamos los tubos de los pacientes es distinto, porque cuando lo usamos
con los tubos de los pacientes, hacemos la famosa hiperinsuflación. Y tengan en cuenta, y ya lo aclaro, ya son justo las 1:30, ya voy a terminar, que con esto nunca hiperventilamos a los pacientes. Nuestros pacientes están siempre en el límite de la hipoventilación y están siempre alterados porque tienen mal manejo de la secreción. Entonces, una buena maniobra para que reclute volumen de aire y luego acelerar los flujos a través de las maniobras manuales, libera las secreciones y lo ayuda a ese paciente a vivir bien. Entonces, los efectos del air stacking es mejorar esta famosa capacidad vital, aumentar estos picos de flujo que están disminuidos y mejorar esta capacidad inspiratoria para lograr, como les decía, el flujo expiratorio suficiente a través de un volumen de aire correcto para hacer toser al paciente y eliminar las secreciones. Mucha gente va y encuentra al paciente que crónico, con patologías severas, hablo casi siempre, pongo el nombre parálisis cerebral, lo oculta, tiene sibilancias, entonces se pasa horas haciéndole puff con diferentes aerosoles y resulta que lo único que tiene el paciente es una marcada disminución del volumen de aire que no puede eliminar porque no tiene fuerza expiratoria. Entonces, con el hecho de asistirle la tos, dándole pequeñas insuflaciones de aire, luego asistir la fase expiratoria de la tos, el paciente se libera de las secreciones, se le fue ese famoso broncoespasmo que era raro. ¿Realmente tenía broncoespasmo o estaba hipoventilado y estaba con esta situación de secreciones en la vía aérea que no podía eliminar porque no le alcanzaban estos flujos y volúmenes? Siguiente. Entonces, bueno, los efectos ya los dije, mejora esto, la capacidad, mantiene, y esto es importante, el uso de la bolsa no solamente va a servir para eliminar las secreciones, mantiene la compliance torácica y pulmonar para que lo podamos ventilar y para que lo podamos seguir aumentando estos volúmenes de aire cada vez que tiene secreciones. Mientras más rígido se nos pone el tórax, primero en los niños no le crecen los pulmones y en los adultos no los podemos ventilar, ¿no? Y esta es la pregunta de ¿resuelve atelectasia? Bueno, ahí le preguntamos a todos, que está buena esa Maggie para preguntarla, ¿no? Está buena para preguntar, o sea, ¿va a resolver qué atelectasia? Yo respondo una parte, va a resolver esas atelectasias ocasionadas por cantidad de secreciones o por disminución de volumen. Si tenemos atelectasias generadas por la alteración de la parte de la circulación, en esa ya no vamos a poder, y cuando son demasiado importantes las secreciones o los tapones, ya sabemos que hay pacientes que necesitan algún otro tipo de asistencia extra para liberarse las secreciones. Algunas podemos y otros no, no somos todopoderosos. Siguiente. Bueno, y simplemente esto es ilustrativo, algunas fotos de muchos años, o sea, uno puede trabajar sentado con algunos pacientes, estos grupos de pacientes son lesionados medulares, entonces yo los ayudo a la fase inspiratoria y luego asisto a la fase expiratoria a través de la boca, con boquillas. Estas son las posturas que mencionamos, y también a través de las traqueostomías, como les decía, el tubo, siempre los tubos corrugados en las traqueostomías es lo ideal. Y ahí está la foto muestra del ambú, ese es un ambú, ese es marca ambú, el que estoy en el color negro, el de abajo, ese es ambú de verdad, Maggie. Así que bueno, por eso... negro, nunca he visto el ambú negro. Es negro, sí, es lindo, también es lindo. Siguiente. Es ilustrativo. Entonces, para cuando vamos a usar el cough assist, nosotros tenemos que programar las presiones que vamos a usar en la fase inspiratoria, en la fase expiratoria. Por ejemplo, esto es un ejemplo de 3 a 50 centímetros de agua en 3 segundos para la fase inspiratoria, luego una pausa y luego viene la fase expiratoria. Cuando usamos tubos endotraqueales o pacientes con tráqueo, podemos usarlo hasta 70 centímetros de agua. No hay ningún problema porque realmente la resistencia del tubo hace menos efectiva la maniobra de insuflación y exuflación, ¿no? Bueno, y eso es un programa entre 5 y 6 ciclos, con siempre un tiempo de pausa, porque los pacientes realmente se agotan. Siempre los invitamos, Maggie, hemos tenido oportunidad en algunos congresos, porque la gente quiere usar los dispositivos y probarlo un rato, cómo eso te fatiga, y a veces nosotros nos ensañamos con el paciente y eso los agota bastante. Así que hay que tener en cuenta el descanso de los pacientes. Aunque tengan cough, no dejen de usar la bolsa de resucitación. Esta maniobra artesanal de tomar aire, guardar, no es lo mismo que hacerlo con una máquina. La máquina es ideal cuando los picos de flujo de la tos son menores a 160. Siguiente.
Sí, y también teniendo en cuenta que dependiendo del estilo, de la calidad que tenga el paciente en su patología, capaz puede empezar con presión positiva intermitente, ¿no? Y luego sabiendo ya que al final de sus días, de su patología crónica, va a necesitar el Cofacig, ¿no? Y no adelantarnos, ¿no? A veces, muchas veces en la terapia. Totalmente. Aparte, sí, totalmente. Nosotros lo dejamos para estas patologías más severas, como son las atrofias musculares espinales tipo 1, las pacientes con ELA o alguna otra así que sea evolutiva y muy severa. Y siguiente, Maggie. Y nosotros, bueno, esto es ilustrativo, simplemente ahí le estoy haciendo la maniobra a una paciente, lo trabajo sentada, esa paciente no tiene secreciones, y aunque no tenga secreciones, trabajamos siempre este manejo de saber cómo aumentar los volúmenes y luego acelerar los flujos respiratorios, porque como les digo, cuando los pacientes realmente están con el cuadro respiratorio, están muy débiles y no colaboran de la misma manera, ¿no? Siguiente. Entonces, y esto es importante, ¿no? Cada vez que nosotros insuflamos, la vía aérea se abre y cuando exuflamos se colapsa. Cuando los pacientes tienen trastornos a nivel vulvar, sucede al revés y empieza a colapsarse la vía aérea y entonces cuando las maniobras con el Cofacig se empiezan a tornar inefectivas porque hay trastornos de la deglución, lamentablemente es el momento de la traqueostomía, que es lo que pasa en las ELAs, ¿no? Así que ese va a ser el tema siguiente, ¿no? Entonces, una de las cosas por las que nos damos cuenta de que hay que hacerle una traqueostomía a una ELA es cuando ya no logramos eliminar las secreciones porque se nos colapsa de tal manera la vía aérea y han aumentado tanto los trastornos de la deglución que no nos queda otra que hacer la traqueo. Pero fíjense a la altura, entonces también esto de dejar de pensar en las traqueos preventivas, sino las traqueos en el momento oportuno. Va a ser el tema de la próxima clase. Siguiente. Entonces, ¿y cuándo está contraindicado el COF? Cuando tenemos enfisema, cuando hay neumotórax o neumomediastino. En neumotórax hay una contraindicación relativa, o sea, no hay que usar la fase inspiratoria, uno puede usar solo la de exsuflación. Lo programamos, pero tiene que ser un neumotórax muy controlado, ya drenado, en fase de evolución, o sea, no se lo dejo a manos inexpertas, o sea, asesórense adecuadamente, pero lo digo porque hay apartados, incluso John Bach lo tiene descrito, incluso lo hemos usado con pacientes. Bueno, en el barotraumatismo no, y bueno, y ahí está lo del cierre glótico, es la explicación, o sea, cuando los pacientes tienen este trastorno, ya no nos va a servir ni el Cofacig y son lamentablemente las indicaciones para realizarle la traqueostomía al paciente. Siguiente. Y bueno, la respiración glosofaríngea, que es otra manera de ayudar a todos los pacientes, es usar los músculos glóticos. Tomo aire y lo guardo haciendo cierre glótico, con eso aumento el volumen de aire y luego hago la fase expiratoria, digamos, abriendo la glotis espontáneamente y generando la tos efectiva. Eso vamos en otro momento a poner un videito de una paciente que lo hace perfectamente para que sea más ilustrativo lo que no lo han aprendido. Realmente es una técnica que funciona, es una técnica viejísima y la seguimos usando porque sirve para que los pacientes puedan pedir auxilio cuando se quedan sin el ventilador, estos pacientes que cognitivamente están bien y que tienen buena función glótica. Siguiente. Ya termina. Sí, tranquilo. Y bueno, y este es el resumen de todo lo que vimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes dispositivos que nos van a ayudar a, digamos, aumentar estos volúmenes de aire para poder generar este famoso hecho del que carecen nuestros pacientes crónicos y nuestros pacientes neuromusculares, que es el de la ventilación adecuada, para luego buscar otros dispositivos u otras maniobras para generar estos flujos expiratorios adecuados para poder eliminar la secreción. Este es un resumen de un artículo de John Bach que me parece espectacular porque reúne un poco todo nuestro trabajo y desmitifica todas estas otras técnicas que todavía quedaron a lo largo del tiempo incorporadas y se siguen dando y que no tienen efectividad. Es decir, nosotros no tenemos otra manera más de ayudar a los pacientes que es aplicando presiones al cuerpo o a las vías respiratorias y también generando diferentes presiones positivas o negativas a la vía aérea para eliminar las secreciones. Lo hacemos con dispositivos, pero en especial lo hacemos con nuestras manos y esta colaboración
incorporación de pequeños dispositivos de bajo costo, como es el uso de una bolsa de resucitación manual, para aumentar estos volúmenes de aire y lograr que los pacientes puedan toser y eliminar las secreciones. Bueno, y la última, y muchas gracias para todos. Buenísimo. Ahí está. Así que bueno, es simplemente esto, nosotros estamos acostumbrados, y bueno, pedimos disculpas porque queremos darles muchas cosas y a veces no podemos, esto de quejarnos de las cosas, y sabemos que hay pacientes que realmente, o personas que no viven bien, no la pasan bien, entonces está bueno esto, ¿no? Pensar en todos los seres humanos que están sufriendo y no en nuestras, a veces, realidades que tienen muchas soluciones, ¿no? Encontrar eso, el camino para resolverlo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Y también pensar de que, como vos dijiste, Celi, ¿no? Que ante patologías crónicas, por ejemplo, podemos estar en la mejor institución y tener ya un COFACIS, ¿no? Pero no ya de entrada empezar con eso, sino empezar con otras técnicas para justamente no debilitar y rehabilitar otros músculos que después sabemos que esos se van a alterar y que finalmente van a utilizar esas herramientas que, como el COFACI, por ejemplo, como vos decís que ya hasta ni el COFACI no va a poder resultar y que van a terminar traqueostomizados, ¿no? Entonces, bueno, empezar a dar esa calidad de acostumbramiento, digamos, de esos pacientes de a poquito, ¿no? Es muy importante. Celi, una pregunta interesante que acá surgió es el tema del uso del COFACIS o del AMBU en pacientes EPOC. Si bien hablaste puntualmente de neuromusculares, si querés decir unas líneas de eso, porque se repitió un poquito eso y está la duda. En los EPOC lo que uno tiene que ver es eso, o sea, si los pacientes tienen un enfisema bulloso, peligroso, si estamos viendo, no está indicado, tenemos que usar diferentes técnicas, porque si es EPOC, todavía conserva algo de la musculatura, ayudarlos a, sobre todo, trabajar sobre el flujo expiratorio, la respiración con labios fruncidos y otras maneras de reclutar volúmenes de aire, no necesariamente. Si el paciente es estable y no tiene bulas enfisematosas activas o no tiene un daño pulmonar severo, lo podemos usar. Ahora en los pacientes más severos, y sí corremos riesgos también de generarle neumotórax, así que yo no lo he visto nunca. No lo he visto nunca a lo largo del tiempo, pero me parece que a veces, digamos, usamos un recurso demasiado costoso cuando, ayudándolo al paciente desde la musculatura expiratoria, captar, digamos, flujo de aire diferente y con ejercicios logramos eliminar las secreciones. Y lo mismo la bolsa de resucitación, la bolsa más fácil todavía. Pero bueno, el tema es eliminar la obstrucción, que ahí está el secreto de lo que vos dijiste, o sea, ¿qué uso para eliminar la obstrucción de ese paciente? Porque si no siempre es lo mismo, queremos sumar volúmenes de aire a alguien que está hiperinsuflado. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema? El EPOC en general no saca las secreciones porque está hiperinsuflado y su vía aérea colapsada. Trabajar sobre la musculatura expiratoria para generar diferente flujo de aire, para que elimine las secreciones desde lo expiratorio. Cambiar, siempre inspiratorio, diafragma. Y si el diafragma encima está aplanado, poco eficiente, usemos los músculos expiratorios. ¿Qué dicen ustedes? No, muy bien. No. Totalmente de acuerdo. Pensar en la fisiología, yo creo que pensar en la fisiopatología del paciente nos ayuda a elegir la técnica adecuada, ¿no? O el orden de las mismas. Claro, totalmente. Celi, acá hay otra pregunta interesante. ¿Cómo realizo las técnicas de higiene bronquial en pacientes que no comprenden consignas? Que no comprenden, simplemente uso una bolsa de resucitación, una máscara oronasal y hago maniobras que se llaman de hiperinsuflación. En general, que aconsejo que nos fijemos cuando los pacientes expiran y empañan la máscara, y luego hago las maniobras de hiperinsuflación. 2 o 3, no más que eso, con la válvula abierta y con la bolsa de resucitación adecuada. Para los adultos uso bolsas de adultos, ¿no es cierto? O mayores de 30 kilos. Si tengo niños que tienen entre 1 y 9 años,
y menos de 30 kilos uso bolsas pediátricas. Yo tengo niños que tienen 7 y pesan 45 kilos, entonces ya uso bolsas de los pacientes. No colaboran simplemente la máscara, lo hiperinsuflo y no tengan miedo porque hiperinsuflar no va a generar el efecto del EPOC, sino simplemente es aumentarle los volúmenes de aire para que puedan tener una tos refleja. Siempre usamos eso, la bolsa con una máscara, maniobras 2 o 3 veces lo insuflamos y luego, en general, ese flujo de aire, al pasar por una vía aérea que no está acostumbrada a tener cambios en el flujo, genera tos refleja y los ayuda a toser. Buenísimo, gracias. Acá tengo una pregunta que dice, por ejemplo, ¿debo humidificar un paciente que ese paciente está con máscara de reservorio hace varios días? ¿Cómo tengo que, o sea, la pregunta un poco la rearmo? La máscara de reservorio estaría conectada al oxígeno y la humidificación también a la, la nebulización estaría al oxígeno también o sería al aire. No sé cómo, o sea, máscara reservorio. ¿Cómo? Máscara reservorio implica oxígeno a alta fracción inspirada y con altísimo flujo. Lo que sucede, vos podés poner en serie el nebulizador si es que necesitas alta cantidad de flujo, pero lo que te sucede es que parte de ese aerosol va a quedar y condensar en la bolsa y termina cayendo la medicación dentro de la bolsa de reservorio, con lo cual la droga que vos querés administrar no termina siendo administrada y disminuye y se empieza a mojar la bolsa y el paciente empieza a tener como líquido y resulta absolutamente incómodo. La realidad es que hay que ver qué pasa que ese paciente necesita máscara reservorio. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados frente a un paciente grave si necesita, si está colgado, llamémosle popularmente, de la máscara reservorio. No sé qué opinan ustedes, pero la verdad que con la bolsa cae todo el líquido abajo. El mecanismo de decantación, ¿no? Por la propia gravedad, la gota cae directamente y termina cayendo en la bolsa. Y el resto impacta en las fosas nasales, tampoco teniendo demasiada acción terapéutica, ¿no? Y después dice un paciente en RM con alguna, o sea, con una patología respiratoria, por ejemplo, como COVID o como una TBC activa, ¿sí? Pongamos, y necesita humidificación activa. ¿Es recomendada o no? Mira, eso depende. Nosotros en realidad, por ejemplo, en COVID puntualmente, y ya nos vamos del tema, porque en este caso estaríamos en un paciente agudo, no en un paciente crónico, ¿no? Cuando hagamos el curso de agudos, el tema es el siguiente: nosotros no estamos utilizando, por lo menos en mi servicio, los humidificadores activos en el periodo que el paciente contagia. Nosotros tenemos un periodo donde el paciente está absolutamente aislado y el periodo de desaislamiento que determina infecto y epidemiología. Una vez que el paciente sale del periodo de aislamiento, pero sigue siendo COVID porque quedó ventilado por más tiempo, tranquilamente ponemos el dispositivo que queremos, porque ya sabemos que ahí ya estamos fuera de la etapa de contagio directo. Más allá que están en boxes, que seguimos vistiéndonos y nos seguimos aislando, el riesgo es menor. Ahora, en la primera fase están todos con humidificador pasivo. Tratamos de comprar humidificadores pasivos de buena calidad y hacer el cambio adecuado. Nosotros hacíamos cambio por protocolo cada 72 horas y ahora lo estamos disminuyendo a 24 y 48 porque tenemos alto índice de obstrucción de tubo endotraqueal y tener que cambiar un tubo en un paciente que contagia es doblemente peligroso. Entonces, eso lo vamos mirando con mucha frecuencia, midiendo las presiones del respirador en este caso. Claro, perdón, yo no leí bien, pero sería, por ejemplo, una clínica de rehabilitación con winning dificultoso o prolongado. No, los tenemos, no, eso sí, porque ya no contagian. Nosotros lo que recibimos en la clínica de rehabilitación ya están desaislados, porque si llegaron a la clínica de rehabilitación es porque tienen más de 14 días de ventilado, están traqueostomizados, hace como un mes y pico que están internados, entonces en realidad son pacientes que están desaislados, son post-COVID. Claro. Son más seguros que los ingresos de la casa o de la calle que vienen desde la casa y que los tenés que aislar por las dudas y hacerle el PCR. Entonces, esos en rehabilitación, en crónico, usamos humidificador activo en todos esos pacientes, sí.
Y usamos quería pasivo aclarar- cuando lo llevamos al gimnasio. No lo llevamos con el activo. Le No, metemos, porque tenemos electricidad, batería. claro. Quería aclarar que en la humidificación activa se usan tubuladuras con trampa de agua, ¿sí? Que no es un dato menor. Puede haber agua en las tubuladuras y estos tienen que tener reservorio, sobre todo en pacientes que están en ARM, porque si no suelen aumentar la resistencia del flujo inspiratorio al paciente y en algún momento complicarle o humidificar de más las secreciones, ¿no? Es algo que la temperatura de la humidificación activa, el kinesiólogo lo tiene que dosificar, tiene que evaluar la calidad de secreciones. Hay una pregunta que se hizo acerca de la solución hipertónica para modificar las secreciones. No sé si Celi o Marce quieren contestar si se usa la solución hipertónica para movilización de secreciones. Mira, nosotros, esto se utiliza mucho en FQP. La indicación en chicos con bronquiolitis, tienen la indicación en algunos casos puntuales, la neumonóloga te indica, en la neumonóloga pediatra, pero en casos puntuales. No es una práctica habitual, ni es una práctica de protocolo. Y en el adulto no. Sí, totalmente de acuerdo, lo mismo. Sí. Bueno, hay muchas preguntas de pediatría, mi respuesta fue próximamente se viene un curso de pediatría y de neonatología, así que bueno, si están Sí, yo había interesados. visto también las preguntas, vos respondiste eso. Yo fui respondiendo también todas las que quedaban en el chat, que era con respecto a mi charla, así que después, ahora no veo otras. Así, a ver ahora. Acá están. Vamos a hacer las votaciones para ver cómo modificaron las tres, ¿sí? Si hubo modificación con las tres preguntas, a ver. Dale. Así que, solo Juli, ¿dónde respiramos mejor? Grandes ciudades, desierto, 35 grados centígrados, en las ollitas, Neuquén, 2000 metros sobre el nivel del mar. Ojo que ahí había vapor sulfurado, ¿no? Y en el Himalaya, 6000 metros sobre el nivel del mar. A ver. ¿Qué contestan ahora? En realidad si estamos sanos, ¿no? Bueno, claro, sí. Sí. Bueno, por ahora después vamos a hacer la comparación con lo que teníamos antes, ¿sí? Ahora salió las ollitas. Vamos con la segunda pregunta. ¿La aerosolterapia siempre está indicada para la técnica de higiene bronquial, sí o no? Vamos a ver. Mientras contestan, vamos a aclarar acá, porque salió otra vez, que la solución salina es para realizar hiperreactividad bronquial. En tal caso sería para asistir, o sea, tener un esputo asistido, ¿no? Es porque quiero algo ahí para tener, pero no es algo cotidiano. Muy bien. Mejoró esa, me parece. Sí, mejoró tal cual. Exactamente, está bien. Y la última, en un paciente crónico neuromuscular que comienza a bajar la saturación no ventilado, sin tracostomía, ¿qué acción debo tomar como primer medida? ¿Sí? Sería la primera. Aspirar, colocar, subir oxígeno, cambio de cúbito, realizar la aerosolterapia, aumentar el volumen de ventilación. Vamos a ver qué dice. Ahora vamos a ver las aspirar secreciones y fue la que más, a ver, que hubo antes y posterior. Ahora vamos a ver las comparativas.
Bien. En cuanto a pediatría, No se olviden de, Maggie, ¿puedo decir algo con respecto a esto? O sea, no se olviden que ustedes aspiran las secreciones de un paciente neuromuscular y van a sacar esto de secreciones. Si no aumentan el volumen de aire y mejoran la ventilación, no van a sacar nada de secreciones. Entonces, la última respuesta, ventilen a los pacientes para que saquen las secreciones. Si lo aspiran, le limpian esto y sigue desaturado. Entonces, y sigue mal y va a terminar internado, intubado, o primero le van a poner oxígeno, lo van a intubar y lo van a traqueostomizar de vicio, cuando lo único que tenían que hacer era aumentarle volumen de aire, hacerlo toser, recién ahí aspirar las secreciones y después sigue el paciente mejor. Si con todo eso no mejora, recién ahí lo derivó porque puede estar haciendo una neumonía, como les digo, pero siempre va a necesitar ventilarse. A ver si tenemos las comparaciones entre antes y después. Sí, además es solo pensar también que si quiero sacar secreciones de las bases pulmonares, tengo que ingresar más volumen para poder tener más aire expiratorio, ¿no? Pero a veces uno, yo que sé, al no tener experiencia entre el neuromuscular, a veces uno se encierra, ¿no? Pensemos que el pulmón, que el neuromuscular en general es un pulmón sano en una caja enferma. Entonces, cuando los insuflamos no los lastimamos. Lo que ayudamos es la caja. Entonces pensemos desde ese lugar, a diferencia de la mayoría de los pacientes que vemos, EPOC, con neumonía, COVID. Acá tenemos en general, antes de que haga la neumonía, un pulmón sano. Entonces tenemos cierta licencia con los volúmenes pulmonares de estos pacientes. No sé, Celia, al menos es lo que interpreté. Y hay muchos así, que más allá digamos, de esta situación pulmonar que pasan, por eso les decía, lesionados medulares, pacientes con traumatismos de cráneo, pacientes post-ACV que no han tenido, pero que no tienen problemas de pulmón, o sea, son muchos los pacientes. También ahora hay muchos pacientes post-COVID con alteraciones neuromusculares y que el impacto en lo pulmonar fue el menor. El impacto mayor está en todo el resto del organismo. Entonces no se olviden de eso, no piensen solo en esta función del intercambio gaseoso, sino que miren todo el paciente. También es lo mismo, hay pacientes donde el impacto no ha sido en lo pulmonar. Bueno, hay muchas preguntas de COVID y muy específicas. Yo no tengo drama de responder, digamos, después, algunas sugerencias sobre una paciente que tiene muchos kilos de peso y está con diferentes, cómo ayudarlas para bueno, no demorarnos. No se olviden que acá nosotros estamos en esos crónicos más olvidados. También lo dijimos al principio, no solo es un curso, algunas cosas les vamos a contar de COVID, pero no es solo COVID, hay otros, muchos más. Sí, y además hay que pensar que el COVID es una patología más y que te lo va a transformar en un crónico, o sea, no es... También. ¿No? Entonces mirarlo diferente, solo mirar eso, su parte crónica y su otro impacto en el cuerpo que no lo está dejando ventilar. Con respecto a esto de COVID, de los 145 kilos, pensar en qué fase de la enfermedad estamos. Si estamos todavía en la fase donde la aerosolización nos puede contagiar a nosotros, puede contagiar al medio, puede dispersar, ojo con eso, digamos, están contraindicadas las maniobras de aerosolización en el paciente en el estadio agudo en el que contagia. Esto se hace, digamos, no se hace, por eso se ventilan tantos pacientes. Hay que tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Si el paciente está desaislado, tenemos más técnicas a mano para utilizar, pero si no está desaislado todavía, ojo con eso. Si no nos cuidamos nosotros, no vamos a sobrevivir para poder seguir cuidando más pacientes. Cuidémonos nosotros. Y necesitamos sobrevivir. Bueno, no se ve bien acá la pantalla. Ah, ahí está. ¿Dónde respiramos mejor? Uy, no se lee mucho la letra. Bueno, en Neuquén, por lo que se ve, respiramos mejor, no lo sé. Vénganse para acá. Es que bueno, por eso estás haciendo... ¡Están invitados! La desoterapia siempre está contraindicada en la técnica de higiene bronquial. No, está indicada, perdón. Bueno, está casi igual, miren, ¿sí? Algunos sí mejoraron que no, pero bueno. Y el otro, no me acuerdo cuál era esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta no sé qué es la 7. No sé qué era la 7 ahí que tiene más valor. Ay, no.
La No del leo. volumen de aire, del neuromuscular, mejorar el volumen de aire, mejoró la cantidad de respuestas, pero también aumentó el de aspiraciones, así que parece que los confundimos. Sí, porque la última era aumentar la ventilación, esta no me acuerdo. Pero bueno, Claro. es obvio, El repetir. de aspirar la secreción es el primero, el que está en rojo, que es el que Claro. ganó en los dos, nada más que en el segundo pusieron más todavía, pero también pusieron aumentar la ventilación, así que se dividió más en esos grupos. No se olviden de aumentar la ventilación para poder sacar las secreciones, si no, no aspiran nada, aspiran esto. Se los digo por mucha experiencia. Si ustedes, hay gente que dice, no, porque yo pongo la sonda y llego, bronquio, fuente, derecho. No sacan nada. No sacamos nada. Bueno, igual estos temas vamos a seguir hablando, así que bueno, ya son las 9 de la noche. Agradecemos a todos por permanecer. Realmente fue una excelente charla, Marce y Celi, muy buenas. Obvio que esto da para muchos más temas y la idea es poder abrir un poquito la intriga a cada uno y poder seguir hacia adelante, ¿sí? Así que las dejo a ustedes para que se despidan, igual que a Pau, las dejo para que se despidan de la gente que nos siguieron. Bueno, gracias por la invitación y la verdad que disfruté mucho este momento. Espero que hayan quedado con muchas preguntas, así esto los anima a investigar. Lo importante de estas charlas es que estemos llenos de preguntas. Bueno, yo también digo lo mismo, muchas gracias por escucharnos y bueno, obviamente todo lo que tenemos para contarles y de lo que nosotros estudiamos, aprendemos y hacemos en la práctica diaria, bueno, a veces no nos alcanza, pero por lo menos les dejamos cosas puntuales, herramientas prácticas y sobre todo eso también, muchas dudas, enseñar a dudar también hace que aprendamos cosas nuevas, ¿no? Siempre repetir lo que hacemos todos los días lo mismo, digamos, eso, plantearnos qué estoy haciendo para realmente ayudar a este paciente, a esta persona. Bueno, gracias. Y la próxima clase de traqueostomía, no se la pierdan. Los esperamos. Los esperamos. Muchas gracias. Y el curso de pediatría queda grabado igual que estas clases, ¿sí? También. Así que bueno. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao.